Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es A Fondo. Yo tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa de periodistas Stephanie Enaro, columnista del periódico El Economista. Stephanie, bienvenida. Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Y un saludo a mis compañeros. También tengo el gusto de que esté en esta mesa otro gran periodista, Paco Garfias. Él escribe en el periódico Excelsior la columna El Arsenal. No se la pierda, ¿eh? Todos los días nos da datos muy puntuales del acontecer político de este país. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los compañeros. Y Pepe Ureña, un periodista de larga trayectoria, muy destacado, autor de la columna Teléfono Rojo de hace muchos años también, en el periódico 24 Horas. Pepe, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Es un gusto estar con ustedes, compartir este espacio y esta mesa para hablar de los temas candentes que están en este momento en la mesa precisamente de todos los periódicos, de sus periódicos, de las redacciones de la radio, en los portales. Y pues bueno, simple y sencillamente me gustaría empezar que habláramos de un tema por demás candente. ¿Qué está sucediendo en estos momentos a las afueras, a poco más de una hora de que inicie la sesión del Instituto Nacional Electoral, donde pues se va a discutir qué es lo que va a pasar con la candidatura de Félix Salgado Macedonio para Guerrero y qué va a pasar con la candidatura de Raúl Morón para el estado de Michoacán, entre otros puntos? Pepe, nos gustaría que nos actualizaras qué está pasando y hacia dónde van las cosas. Bueno, el proyecto es ratificar la decisión de dejar fuera a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón. Si eso fuera cierto, si así votaran al final, porque es un asunto individual, lo sabremos hasta que haya la votación de cada uno de los consejeros, esto indicaría que se han mantenido firmes, que están seguros de que están reclamando el respeto a la Constitución y a las leyes electorales, en aras de vigilar que se cumplan todos los requisitos como debe ser. Un derecho al cual abdicó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando lo regresa. Como si dijera, lo que tú me dices, no te lo creo. A ver, dímelo de nuevo. Eso me parece realmente kafkiano. Pero esa es la realidad. Estos son los tribunales que tenemos. Esta es la justicia que tenemos en materia electoral. Y ni modo a esperar en este momento la votación del INE para que luego el asunto regrese al TRIFE. Y en el TRIFE volvamos a ver otra marometa de este tipo. Aquí asumo una frase de Rafael Cardona, se la acredito, que dice: Poncio Pilatos se lavó las manos en agua de una palangana, el tribunal en aguas de una basinica. Caray, el cristalazo de Rafael Cardona, siempre oportuno. Stephanie, el clima político de este país no nos deja de sorprender, se rarece día tras día, Stephanie. Definitivamente, José Eduardo, y es que es muy triste que se estén llevando a cabo este tipo de circunstancias cuando estamos ya a nada del momento de movilización electoral más importante de nuestra historia. Y esto a mí me preocupa porque es un golpe directo en contra de nuestra democracia. Se podría decir que son los ecos de un trumpismo que el día 6 de enero incitó a los estadounidenses a atacar a las instituciones por estar en desacuerdo con un resultado electoral. Aquí vemos que es lo mismo, pero diluido. Y esto es alarmante porque Félix Salgado Macedonio, en su discurso, en donde incita a todos a apoyarlos y a atacar a las instituciones, mete al INE en un discurso donde se va contra los ricos y los pobres y equipara a la institución nacional electoral contra unos ricos, mientras que pone al resto de la población como pobres, y sobre todo lo conecta a un eje rector de la campaña presidencial, que es el combate a la corrupción. Hace ver a todos los del INE como si fueran corruptos, y esto es realmente preocupante porque es una institución constitucional que se está confrontando a un poder personal, y hay una contraparte en el Código Penal, que es el artículo 131, que pone 2 hasta 10 años de cárcel a las personas que inciten al motivo, y ponen hasta multas de 15,000 pesos para quien esté llevando a cabo este tipo de actividades, pero hasta la fecha
no se ha tomado acción y eso me preocupa porque Félix Salgado puede convertirse en un mal ejemplo para otros candidatos. Paco, ¿en qué condiciones está realmente ahorita el árbitro después de las aparentes desacreditaciones que han venido incluso de la presidencia misma de la República? Pues mira, eso es lo más preocupante de todo este asunto. Estamos a menos de 2 meses de las elecciones más grandes que ha tenido México en su historia y el partido en el gobierno con el presidente a la cabeza no han descalificado reiteradamente al Instituto Nacional Electoral. Todavía hoy en la mañana el presidente dijo que no confía en el INE y que está evaluando enviar una iniciativa para reformarlo y que no nos salga tan caro. Yo veo verdaderamente en todos estos movimientos una especie de reconocimiento de que las cosas para ellos no están tan fácil. Esta forma de sitiar al INE no la habíamos visto nunca. O yo no sé si alguno de ustedes recuerde, yo no, de que los priistas cuando eran gobierno o los panistas cuando eran gobierno se fueran a parar afuera del INE a sitiar al árbitro electoral, a presionarlo. Yo me congratulo del proyecto que salió nuevamente de la unidad de fiscalización del INE, en donde se ratifica la decisión de retirarles la candidatura por no cumplir con el requisito que marca la ley, repito, que marca la ley de informar sobre sus gastos de precampaña. Hoy en la mañana el presidente aceptó que por ahí había un tema de 100,000 o 150,000 pesos, es decir, aunque sea de 5 pesos, Félix Salgado Macedonio tenía la obligación de presentar el informe, aunque fuera en ceros, pues, sí, pero no presentó nada. ¿Esto qué me revela? La soberbia de creerse intocables, de que nada les va a pasar. Celebro que el INE esté o se perfile por ese lado y temo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueda nuevamente invalidar esta sanción. Esta historia Pepe, todavía tiene un... No, gracias. Pepe, déjame preguntarte. Hoy tengo entendido, hace una información que me acaba de llegar, hubo una cooperacha ya porque el INE dijo que no presentó Salgado Macedonio gastos por 19,000 y pico de pesos y pues se pusieron a hacer la cooperacha. Incluso tengo entendido que ya presentaron en la Oficialía Mayor 20,000 pesos, entregaron salió a decir Félix y incluso también el líder del partido, Mario Delgado, a decir, pues bueno, ya cumplimos, que nos devuelvan la candidatura. ¿Qué hay de esto, Pepe? ¿Cómo ves el ambiente? Bueno, no tengo información directa, yo no estoy ahí en el lugar, pero fíjate qué triste. Estábamos acostumbrados a que el policía de crucero estirara la mano, a que el juez también estirara la mano por los delincuentes. Pero qué triste sería que a estas alturas un órgano electoral pretendan corromperlo por esa vía. El problema es ético, legal o de dinero. Seguramente no es de dinero. Bien lo dijo Paco, 1 centavo que no haya declarado es válido. 0 centavos, no gasté 1 centavo y les demuestro que no gasté 1 centavo, también sería válido, pero a tiempo. No se vale aquí el argumento que presentó el presidente del Tribunal Electoral cuando dice, es que extemporáneamente lo presentó Raúl Morón y en consecuencia él debe conservar la candidatura, puesto que él lo presentó extemporáneamente, pero antes de que el INE diera su sanción o emitiera su sanción. ¿Realmente de eso estamos hablando? A ver, realmente, y es una pregunta que yo dejaría al aire, una persona que no paga impuestos solamente porque no le llegó la notificación del adeudo del SAT a las 11:15 y a las 11:14 fue y dijo, ¿sabes qué? Me equivoqué en mi declaración y vengo a declararte lo que está completo. Estamos ante esa tesitura. ¿Realmente puede negociarse la ley? ¿Realmente se vende la ley a ese nivel? ¿Realmente vale la conmiseración pública de pedirle al público, a los militantes de Morena, en este caso, o simpatizantes de Félix Salgado Macedonio,
para decir, compramos su libertad, compramos tu derecho, ¿te vale? Yo lo dejaría en el aire, dejo esa pregunta para los compañeros. Estefanía, Estamos en esto es un problema de qué ley. triste vergüenza que estemos Perdón, viviendo. adelante, Peso de Pepe. los pesos no es la ley. Estefanía, ¿este es un problema de ley? ¿Tú crees que en el fondo es ley o qué hay aquí en el fondo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en política la forma es fondo. Yo creo que la ley es muy clara y el Instituto Nacional Electoral está haciendo lo correcto al aplicar la ley. Yo no creo que es un problema de ley, es un problema de forma y fondo, porque parece que en este país atacar a las instituciones resuelve todo, colgar fraudes electorales del fantasma lo resuelve todo, y estamos volteando a ver a la eternidad del pasado para resolver un problema del presente. Yo creo sinceramente que el Instituto Nacional Electoral está haciendo bien en ser firme y en defender la democracia ante un momento tan importante como el que vamos a tener. Jamás hemos tenido un momento de tal movilización electoral, José Eduardo, y creo que se mandan señales muy claves en estos momentos. Paco, te pregunto, esta papa caliente, como tú lo mencionabas, parece ser que va al trife, bueno, estuvo en el INE, se fue al trife, regresa y parece ser que de nueva cuenta, ¿quién agarra esta papa caliente y sobre todo, quién logra ponerla en la mesa ya? Pues mira, yo veo ahí detrás de eso una estrategia muy clara, es decir, van a recurrir de nuevamente en el tribunal, van a impugnar y así se la van a ir llevando hasta llegar al límite y alegar que ya están en el límite. El proyecto del INE trae un capítulo donde dice que tiene 48 horas Morena para poner un nuevo candidato a partir de que se haga efectiva la sanción. Pero eso no va a suceder hasta que el tribunal lo ratifique o vuelva a pedir que lo revise nuevamente el Instituto Federal Electoral. Yo te reitero, y no me canso de repetirlo, el INE tiene que mantenerse. Lo contrario es abrirle la puerta, Eduardo, a que hechos como este se multipliquen. Imagínate tú, si por esta presión, estas amenazas de ir incluso hasta la casa de los consejeros electorales para voltear una decisión que está apegada a la ley, yo sí creo que hay ahí un problema de ley, de no respeto a la ley por parte de quien tiene sitiado al Instituto Nacional Electoral. Imagínate tú, si sacrifican la ley en aras de ceder a este tipo de presiones, lo que nos podría esperar en el futuro. Otra vez, repito, el tribunal va a tener nuevamente el balón. Si las cosas se concretan como se están perfilando, el asunto volverá a ir al tribunal y así ad infinitum hasta que estén al límite y tengan que tomar ya una decisión definitiva. Y no me atrevo a hacer pronósticos. Yo tengo todavía esperanza en que va a prevalecer el buen criterio, la sensatez y la ley. Gracias, Pepe. Tú has vivido, recuerdo que alguna vez estuvimos en la Cámara de Diputados viendo los colegios electorales y toda esta situación, pero realmente no deja uno de sorprenderse de todo lo que está pasando y sobre todo ahora, pues las amenazas están ya, parece ser que siendo la moneda de la negociación, o por lo menos es lo que se pretende del lado de Morena. Fíjate que es el acoso más la presión, ya es acoso. ¿Qué es lo que pasa con el INE? Ha estado bajo acoso durante mucho tiempo. Está sentenciado. Este INE está sentenciado. Ya lo dijo en una conferencia mañanera el presidente. Ya se va el presidente del tribunal, del INE, Lorenzo Córdoba. Para él es un alivio. Y este será un buen recuerdo de la actuación de los consejeros electorales si se mantiene. ¿Qué significa? Que pese a todas las amenazas, pese a la situación que viven,
pese a estar sentenciados y pese a que con mayoría o sin mayoría ellos van a ser obligados a retirarse, se mantiene. Sería una buena actitud. Lo que no hizo el tribunal, no aprovechó su jurisdicción de pleno derecho para aplicar la ley. Decir, estoy de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice el INE, pero tomar su determinación, no regresar para decirle, fíjate que lo que me dijiste ayer, ya no te lo creo, vuélvemelo a decir. Pues entonces estamos en una situación realmente de juguete. Te voy a dar una anécdota. Yo estuve un poco en la parte final de la guerra de Nicaragua. Cuando yo veía lo que pasaba y que veía francotiradores en la catedral de Managua, yo decía, esto no pasará en México. Esto solo pasa en una república bananera. Yo lamento decir que ahora estoy viendo muchos elementos de esa república bananera con los peores signos. Caray, caray, ¿hacia dónde vamos? Paco, ¿cuál es la moneda entonces de cambio que se tiene que dar cuando la ley parece ser que está en un segundo término, en un tercer término? ¿Cuál es la moneda de cambio? ¿La presión, la violencia, las amenazas? ¿Cuál es, Paco? Yo creo que no, aquí en este asunto no debe haber moneda de cambio. O se hace cumplir la ley o simplemente se viola la ley y se abre la puerta al caos. Es decir, yo en este sentido no le veo allí ningún espacio a la negociación porque, repito, la ley es muy clara. Candidato que no haya presentado su informe de precampaña no tiene derecho o no se le puede dar el registro. Lo demás es ceder a la presión, es abrirle la puerta, como ya lo dije anteriormente, a que se repitan estos hechos. Imagínate tú si esto ocurre ahorita con Félix Salgado Macedonio, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Donde no se, en muchos lados se ven muy apretadas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a irse todos a poner afuera del INE para presionar a los consejeros a que le den el triunfo al candidato de Morena o de sus aliados? La cosa es riesgosa, es peligrosa, y yo creo que el único camino que tienen las autoridades es hacer valer la ley. Lo contrario es irnos al caos y a la desgracia de este país, mi querido Eduardo. Stephanie, tú hablabas también de la ley, igual que Paco, igual que Pepe, pero entonces la pregunta es básica. Ya sé que tú no eres la autoridad, pero ¿cuál es el camino a seguir entonces? ¿Cómo hacer respetar la ley? Cuando tienes gente afuera que te está amenazando y te dicen, ay, vamos por ti, ya sé quién eres, ya sé dónde vives y voy por ti. ¿Cómo hacer respetar la ley entonces? Yo creo que esto se debe de dividir en dos partes. Primero, hacer cumplir la ley electoral, porque como bien lo decían Francisco y José, es un gran referente, se envía un gran mensaje para nuestro futuro, pero también está la ley civil. Lo comentaba al principio, el artículo 131 del Código Penal tiene un claro castigo para aquel que esté incitando al cumplimiento de un delito en motín. Ahora, José Eduardo, si me permites añadir, yo creo que esto es mucho más peligroso cuando analizamos lo que está pasando en México dentro de un contexto global, porque tenemos que a estas alturas del partido, un poco más del 50% de la población mundial no vive bajo un régimen democrático. De acuerdo a la última encuesta del Pew Research Center de Washington, tenemos que menos de la mitad de los mexicanos creen en la democracia, y los países que están emergiendo como vencedores dentro de la pandemia, como es el caso de China, no son democráticos. Entonces hay que ver lo que está pasando con el INE dentro del contexto global, porque es muy preocupante y nos recuerda la fragilidad de la democracia, que hay que defenderla día con día, porque como lo estamos viendo, cualquier descuido puede implicar un retroceso. Pepe, te hago la pregunta, ayúdame a entender, y sobre todo a nuestro público, ¿cómo hacer respetar la ley en este momento, caray? Bueno, te voy a contestar la pregunta, pero permíteme una acotación previa. Recordemos que las últimas reformas a la ley electoral han sido resultado de negociaciones. ¿Por qué cayó Luis Carlos Ugalde como presidente del entonces
Instituto Federal Electoral, por presiones. ¿Quién cedió? Cedieron el PAN, en ese momento partido gobernante, y cedieron el PRI, en ese momento un partido con una fuerza robusta en el Congreso de la Unión. Se cedió al chantaje. Ese es el antecedente. Son culpables indirectos y podría decirse directos de esta crisis. Son culpables. PAN, PRI y PRD en aquel momento, el antecesor de Morena. Esa es la acotación. ¿Cómo hacer cumplir la ley? Es simple. Hacerla cumplir. Es simple. A ver. El asunto es cómo hacerla cumplir frente a una autoridad que tiene el acoso, que tiene bajo juzgamiento a los órganos autónomos, en ese caso el INE. Ese es el asunto. Ahí está el dilema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pero ese no es un asunto que tengamos que resolver en este momento los ciudadanos. Quizá en las elecciones podamos expresarnos. ¿Cuál es el asunto? El asunto en este momento es que se aplique la ley. Y ya luego, bueno, pues ya como le toque a cada quien, no cumplieron la ley, Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón, señores, se van. Él y otros. Señores, el PRI incumplió, el PAN incumplió, Morena incumplió porque los partidos son corresponsables de ese incumplimiento. En consecuencia, que también sufran las sanciones. Ha pasado un asunto también que un poco desapercibido. ¿Por qué ahora se sanciona a personas y no a instituciones? Yo recuerdo cuando pasó el Pemex Gate, que decían, no podemos ir contra la Bastida, no podemos ir contra fulano, no podemos ir contra Perengano. Se fueron contra el partido. ¿Por qué ahora el partido Morena no sufre ninguna sanción? ¿Por qué se le deja de lado? También es corresponsable. Quien debió presentar y respaldar a los candidatos es el partido. En este caso hablamos de Morena porque hablamos de dos candidatos vocales, pero hay otros candidatos que también perdieron el registro de otros partidos. En consecuencia, también esos partidos son corresponsables y deben ser sancionados por lo que dice la ley. La ley no dice que le quiten el registro a los partidos, no, pero por lo menos se les sanciona administrativamente. Lamentable, pero administrativamente. Paco, el cómo, ¿por dónde caminamos con el cómo para la aplicación de la ley? Que se cumpla la ley. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la alternativa? De entrada, mantenerse en la defensa de la ley. Es decir, el INE firme con su acuerdo de retirar las candidaturas y el TRIFE avalándolo. Lamentablemente, el TRIFE también está bajo asedio, otro tipo de asedio. Hemos visto con otros asuntos que hay magistrados que obedecen a el gobierno de la Cuarta Transformación y están anteponiendo sus intereses personales porque seguramente los están apretando a su deber de magistrados para aplicar lo que es la ley. Paco, perdóname, pero los magistrados siempre han respondido a los intereses de los partidos políticos. Nos gusta, ¿no? Pero eso no quiere decir, a ver, Eduardo, eso no quiere decir que se justifique. Que en otros tiempos también se hayan respondido a intereses de partidos políticos, no quiere decir que ahora tengan también que seguir defendiendo intereses del partido en el gobierno. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos en México, esa tolerancia a las violaciones de la ley, que no debe ser, digamos, no debemos tomar la costumbre de ver violar la ley y no hacer nada. Hay que mantenerse y ya le tocará al final al gobierno intervenir para hacer valer esa ley. ¿Cuántas veces, Eduardo, te lo pregunto, cuántas veces ha dicho Andrés Manuel López Obrador, nada por encima de la ley? Basta con que hablas Google y verás todas las mañaneras en las que ha repetido esta frase. ¿Es puro rollo, pura demagogia o realmente les interesa hacer respetar la ley? Ese sería mi comentario, Eduardo. Caray, de veras que después de escucharlos uno se pregunta en dónde estamos parados, porque la fuerza de estos grupos, según reportan,
aproximadamente 500 personas ahorita fuera del INE, han puesto en la agenda de estos días el tema Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco en la boca de todos. Stephanie, ¿esto a quién le beneficia en el fondo? ¿A quién tú sientes que es el directamente beneficiario de esta razón, de esta situación que estamos viviendo? ¿El presidente? ¿El partido? ¿Las personas que estamos hablando? ¿Félix Salgado? ¿Quién? ¿Raúl Morón? En primera instancia esto beneficia a Félix Salgado Macedonio, a Morón, porque dentro de su lógica discursiva los convierte como en mártires de una vida política, y es la historia que se están contando y que seguirán, aparte de que se comunica con ejes rectores de la campaña que el presidente aún no ha terminado y que es la misma de la que se están colgando todos los candidatos de su partido para estas elecciones: fraude, corrupción y desigualdad social. Creo que definitivamente beneficia a un discurso ideológico, a un discurso partidista, pero que daña rotundamente a la democracia y a todos los mexicanos, Eduardo. Pues muy bien, Stephanie. Si me permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar otro tema controversial, que con las vacunas. Ya tenemos, según los datos de ayer por la noche, un poquito más de 11 millones de personas vacunadas. Pero ¿qué significa esto en el universo de 120 personas, 120 millones de mexicanos? Una pausa y regresamos para seguir hablando aquí, a fondo, con los periodistas. Pues bueno, estamos de regreso. Otro tema sin duda controversial que se ha venido presentando aquí en México, a nivel mundial, pero particularmente en México le hemos puesto nuestro granito de arena para hacerlo más controvertido, es el de las vacunas. Pepe Ureña, te pregunto, ¿cómo ven desde 24 horas y particularmente desde tu punto de vista esta situación que otra vez parece ser que se está volviendo política, una cuestión eminentemente sanitaria como es la aplicación de las vacunas? Parece ser que ya tiene un ingrediente político muy importante con miras precisamente al 6 de julio próximo. Pepe. No, politizado ha estado desde el principio. Desde el principio se habló de cómo se repartirían primero los lugares donde hay votación para el partido oficial, y así sucesivamente. Eso estaba politizado y se irá politizando más. El asunto es cuántas vacunas van a llegar y en qué momento. En este esquema, ¿cuánto se va a vacunar antes de las elecciones? Eso va a contar mucho, porque si la gente tiene la sensación de que ya se resolvió el abasto, en consecuencia hay un gobierno deficiente. En consecuencia, Morena, aquí en el INE, estamos defendiendo la autonomía del INE. Bueno, el INE está permitiendo en este momento la campaña, la politización de las vacunas para el partido oficial. Ha dejado correr inclusive la especie de que efectivamente el partido oficial, el del gobierno, que yo casi llamaría de Estado, está entregando 50% de las prerrogativas para comprar vacunas. Esto no es cierto. Ya ha sido muy tenue la defensa del INE en esa mentira. ¿Por qué en este momento el INE no ha intervenido en aras de frenar el uso político por parte de los partidos? ¿Por qué el tribunal no ha intervenido? Bueno, pues esto va a seguir así. El problema del abasto depende de otra situación, de cuánto paga México y cuánta disponibilidad hay en el mercado. Sabemos que la producción es día con día insuficiente para atender la demanda mundial y eso, por supuesto, que nos afecta. Stephanie, ¿podemos pensar que vacunas a cambio de votos es una irrealidad o está dentro de la agenda del gobierno, particularmente de esta administración? Yo creo que definitivamente sí está dentro de la agenda del gobierno. Vemos, por ejemplo, que al inicio de la campaña se empezó a vacunar los centros más alejados de la zona urbana, los centros menos poblados, y conforme se va acercando el 6 de junio, esta campaña de vacunación se va acercando más a las zonas conurbadas.
Ahora, otro tema que también vale la pena resaltar es cómo el tema de las vacunas se está relacionando con el tema del nacionalismo. Justamente el día de hoy, nuestro presidente dio buenas noticias con respecto a una vacuna que México planea producir, esta vacuna que va a tener el nombre de Patria, que ya está en la fase 1 y que va a estar lista a finales de año. Esto obviamente tiene un componente nacionalista que dice que el Estado es responsable porque es capaz de proveer a sus ciudadanos de seguridad, porque ya en tiempos de pandemia hemos visto que la seguridad nacional se ha vuelto personal y por supuesto que este anuncio el día de hoy y que esté listo a finales de año tiene mucho que ver con los movimientos electorales, José Eduardo. Paco, déjame preguntarte, el presidente nos anunció que el primer grupo que iba a ser vacunado era el de salud. No hizo diferencia entre los médicos del sistema privado y del sistema público. Hoy nos damos cuenta que el presidente dice no, los de la iniciativa privada, los hospitales privados, pues esos que se van a vacunar cuando les toque en su rango de edad. Sin embargo, yo te pregunto y te invito a que nos des una explicación juntos. ¿Qué está pasando con esto? El presidente nos dice una cosa, hace otra, tiene después a un hombre como López-Gatell que viene y nos cuenta historias a veces inimaginables y que ya nadie cree. ¿Hacia dónde se está moviendo este aspecto de la vacunación, Paco? Bueno, mira, de entrada, pues dudar que está politizada la campaña nacional de vacunación, pues es imposible. Para empezar, reemplazaron, mi querido Eduardo, todo el sistema de vacunación que funcionaba anterior. Lo reemplazaron por los servidores de la nación, por el ejército, que no tenían experiencia. ¿En qué se tradujo todo esto? En la lentitud con la que se han llevado a cabo la campaña de vacunación. Es decir, hay informes de que tienen almacenadas no sé cuántos millones de vacunas, ¿por qué no las aplican ya? Es cierto que, y esposo la idea de que conforme se vayan acercando las elecciones, el programa de vacunación se va a acelerar a todo lo que da, porque eso de alguna manera va a beneficiar al partido en el gobierno. Pero sí, lamentablemente, hubo, a mi juicio, una gran equivocación al reemplazar todo ese sistema que ya existía de vacunación para poner a los servidores de la nación y al ejército a hacer tareas que ni conocen ni les corresponden. Entonces, esto, para mí, que me está indicando, pues que detrás está esa intención de capitalizar en votos la inoculación de los ciudadanos, colgarse la medalla de aquellos los que han salvado vidas y al final recibir el premio que esperan en las urnas. Yo no estoy tan seguro de que eso vaya a ocurrir, a pesar de todo el cuadro que te estoy describiendo, porque hay mucho sufrimiento. Y voy a repetirte una frase que le escuché a Héctor Aguilar Camín. Si vuelve a ganar Morena con esos márgenes tan amplios, entonces no estamos viviendo en México, estamos viviendo en Marte, mi querido Eduardo. Pepe, caray. Pepe, déjame preguntarte, entonces, en este juego que se ha convertido la cuestión de la vacunación, vemos que pues ya inició ayer la segunda dosis, pero hemos visto que también ya se le aplicó a los maestros de Campeche y también hemos visto que pues ha habido gente que se cuela. Ha habido realmente también una confusión, un cruce de información no cierta en este mundo de las vacunas. ¿A quién beneficia también esto? ¿Es solamente una carrera política la que se está viendo aquí, una intención política, Pepe? Bueno, de momento beneficia a quien promueve, a quien anuncia. ¿A quién afecta? Pues al país entero. A ver, hablemos de un dato
ahorita se acaban de anunciar que va a haber una vacuna mexicana y que la prometen para diciembre. ¿Alguien se acuerda que hace un año la directora del CONACYT, Elena Bulla, anunció que para mayo tendría una vacuna en México y que abastecería al país entero? ¿Alguien se acuerda de eso? Nadie se acuerda. Entonces el anuncio en ese momento fue muy interesante, qué bueno, pero ahora nos están diciendo, un año después, que esto será en un año, 8 meses. Un año, 8 meses después del primer anuncio. Esa confusión, ¿a quién beneficia? Bueno, a quien hace el anuncio en ese momento le beneficia. ¿A quién perjudica? Pues al país. Y la ciencia no puede avanzarse, no puede acelerarse. Es cierto que ha habido inventos, que hay renovaciones. Y una vacuna no puede esperar lo que esperó la vacuna de la poliomielitis hace un siglo, etcétera. Por supuesto. ¿Por qué? Porque hay nueva tecnología, porque hay avances, porque hay muchos laboratorios, una serie de elementos que ayudan mucho. Tuvimos un problemita ahí con la señal de Pepe. Stephanie, déjame preguntarte. Hoy se anunció por parte de Estados Unidos la cancelación de la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson, que porque ya hay 6 casos de trombosis. Aquí en México, pues bueno, ya vemos vacunas chinas, vacunas inglesas, ya hemos visto de todo tipo. ¿Hacia dónde entonces nos tenemos que dirigir cuando hemos visto el comportamiento mundial, cuando hemos visto países como Nueva Zelanda que ya están en otro lado, cuando hemos visto los festejos ayer, por ejemplo, en Londres, de que ya se abrió todo? ¿Hacia dónde vamos aquí nosotros? Porque pues la vacunación es muy mínima. Lo más irónico del caso, José Eduardo, es que a finales del año pasado en China estaban festejando como si fuera el 2019, porque empezaron antes, tuvieron sus medidas de contención oportunas, y la realidad es muy diferente. Aquí en México, la realidad es muy preocupante con respecto a las vacunas. Fíjate, solamente hemos vacunado al 4.5 de nuestra población, pero solamente con las 2 dosis, cerca del 1.6. O sea, casi nada. Y vemos que en el mundo, por ejemplo, las autoridades europeas dicen que sí encuentran relación con los coágulos de AstraZeneca, pero no saben exactamente por qué. En Johnson & Johnson se están frenando. Obviamente esto da mucha desconfianza con respecto a las vacunas, porque fueron vacunas que se desarrollaron de una manera muy rápida. La vacuna más rápida que se había desarrollado antes de estas fue una de Merck, que había tardado como 4 años. Entonces, imagínate la diferencia. Pero a mí lo más alarmante que me viene a la mente con esta situación, más allá de los coágulos o no los coágulos, es que no estamos cerrando nuestras fronteras. Y sabemos que las vacunas no funcionan para todas las variantes de COVID que están apareciendo. Y las variantes más preocupantes son la británica, que ya es la variante dominante en Estados Unidos. Tenemos ya la brasileña. Hoy Francia suspendió vuelos con Brasil por este tema de la variante, y también la variante sudafricana, que es bastante más letal y más contagiosa. Entonces, tenemos una campaña de vacunación, primero que va a un ritmo muy lento, y también que no está tomando otros riesgos que han tomado países exitosos como Israel, que cierran sus fronteras para no poner en riesgo sus campañas de vacunación. Y aquí definitivamente ya no se sabe cuál está bien, cuál está mal, porque no hay información clara y se están repartiendo casi las vacunas por sectores. Ahora que sacaron el tema de los profesores, pues resulta que quieren vacunar a todos los profesores con CanSino. Caray, no, el mundo de la vacunación se ha vuelto muy complicado aquí en México, sin duda. Pero tenemos que hacer una pausa, y antes de concluir, me gustaría que pudiéramos hablar y regresar para abordar el tema de los constantes enfrentamientos, así es, yo creo que la palabra directa, que ha tenido el presidente de la República con los medios de comunicación, bien sea radio, bien sea televisión, bien sean portales. En un momento, si les parece, regresamos y abordamos precisamente López Obrador y los medios de comunicación. Pepe, ¿por qué estos enfrentamientos del presidente con los medios de comunicación tan abiertamente? ¿A ti
te ha tocado vivirlos desde que estabas en la jornada, en distintos momentos, en distintas situaciones. Hoy, ¿cómo lo podemos englobar, lo podemos entender? Híjole, ¿en qué dilema me metes? La verdad, yo no manejo síndromes. Mira, decía Albert Einstein, y supongo que sabe algo el señor del tema, decía que es más fácil desintegrar un átomo que acabar con un prejuicio. En este sentido, no sé. A ver, alguien que se hizo en la lucha social, en la pedrea, en la manifestación, en las marchas y todo lo demás, que ahora proteste porque le dicen, señor, que está usted equivocado, la verdad, no lo entiendo. Te digo, me declaro inocente en ese tipo. Sí creo que nosotros tenemos la obligación, a pesar de todo, de decir lo que pensamos. La verdad, señalar errores y, por supuesto, también apuntar éxitos. ¿Cuáles habrán sido los éxitos? Eso será el tema de será el tema que abordaríamos según el caso. En este momento estamos hablando de por qué, no sé. Sí creo que ha sido desmesurada la crítica a los medios. Creo que a veces también los medios se han excedido o nos hemos excedido en algunos señalamientos, pero ¿dónde está el diálogo? Estas posturas extremas impiden el diálogo, el entendimiento, la negociación. Quizá no sería necesario en este momento ver una manifestación de una turba de 500 personas acabando o atentando contra una institución como el INE, si hubiera diálogo. Sería difícil que eso se estuviera dando. En este momento, ¿hacia dónde llevan todas esas críticas? ¿Hacia dónde llevan? Pues a una polarización que ya lo vemos: periodistas asesinados, periodistas amenazados, periodistas censurados desde el Palacio Nacional, periodistas señalados que en este momento operan como si fueran rebeldes del sistema, y no lo son, no lo somos. Entonces, en ese sentido, creo que sí ha habido una desmesura de todas las partes, pero el poder debe dar muestra de concordia, de unidad. Para eso está. Stephanie, los periodistas reportamos, analizamos y plasmamos la realidad que vemos. Entonces, ¿por qué la crítica? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo, Eduardo, que aquí estamos ante la conformación no de un proyecto de nación, sino de un proyecto de poder. Hay un proyecto de poder que quiere tener una comunicación con un discurso hegemónico, en donde cualquier otra persona que diga lo contrario está mintiendo o es un enemigo dentro de esta polarización en la que ha sumergido a todo el país. Y lo que más me preocupa es que esta dinámica se está normalizando. Yo no me quiero imaginar cómo lo hubiera ido a Enrique Peña Nieto si él hubiera incurrido en este tipo de dinámicas, hubiera dicho que los medios están contra él, los neoliberales, los conservadores. Hubiera sido algo realmente que no se hubiera dejado pasar por alto, y aquí parece ya el pan de cada día. Y francamente creo que no hay ninguna verdad absoluta, toda verdad es relativa, y cuando alguien la intenta convertir en absoluta, ahí estamos ante las bases del fundamentalismo, y eso es lo que a mí me parece verdaderamente preocupante, mi querido Eduardo. Paco, durante años Excelsior fue un periódico que ha vivido una serie ha estado en una verdadera rueda de la fortuna. Hoy incluso el director del periódico en el cual tú escribes tu columna Arsenal, pues también ha sido duramente criticado por el presidente. No te pido que defiendas ni hablas nada de Pascal, que él solo lo puede hacer, pero te pregunto, ¿este enfrentamiento es nuevo? Los enfrentamientos, pues la historia nos ha hablado de mil. ¿Por qué el presidente habla de ser el hombre más atacado por la prensa? Pues mira, está muy claro que el presidente confunde la crítica con militancia política. Cualquiera que se atreva a disentir de lo que son sus directrices es susceptible de ataque. Esto ha venido sucediendo en estos últimos 2 años, pero se ha agudizado en los últimos tiempos. Yo nunca había visto, por ejemplo, que se le dedicara
una hora a criticar a un periodista sobre un supuesto, un montaje aceptado, sucedido hace 16 años, me estoy refiriendo al de Carlos Loret de Mola, donde, y conozco la historia, y supongo que tú Florán Cassés. Florán Cassés, sí, no, pero los reporteros que acudieron a este operativo falso no sabían que era un montaje. Estoy hablando de los reporteros, incluso de los conductores, ¿sí? Entonces, que haya tomado a Carlos Loret y durante una hora lo haya tratado de desacreditar por un montaje de hace 16 años, ¿por qué no lo desmiente, por ejemplo, de todas las informaciones que ha hecho públicas Latinos? No le ha desmentido una, ni lo de Pío, ni lo de su prima Felipa. En fin, ¿para qué te enumero aquí todos que evidentemente está molestando al presidente? La prensa no está para aplaudir y para echarle incienso todos los días, desde muy temprano al presidente. La prensa está para señalarle, para criticar, porque de la crítica sale, fortalece la razón, pues, y puede corregir cuando esté equivocado. Pero este señor es de ideas fijas y es muy difícil que corrija cuando ya tomó una decisión. Lo hemos visto una y otra y otra y otra vez. Y sí me parece, Eduardo, muy peligroso estos ataques sistemáticos a la prensa. Espero me equivoque y algún día no veamos la agresión a uno de estos periodistas o a otros, estos periodistas que tú pusiste en la lista, o a otros, porque los consideran enemigos de la Cuarta Transformación. Pepe, recordamos, me viene al caso ahorita las actuaciones de Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, aquellos enfrentamientos tan duros con Buendía, en fin, ese control que había desde Gobernación hace muchos años. Siempre ha sido inherente al poder la crítica, pero hoy parece ser que la piel de los gobernantes es muy delgada. Súper delgada. Coincido con Paco, imagínate que los sexenios anteriores, hablemos de los tres últimos, los tres anteriores, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, fueron muy criticados. O sea, no se quejaban, no hacen ese aspaviento. También mencionaba Paco, o recordaba Paco, el tiempo que se le dedicó al asunto de aquel montaje reconocido por Loret de Mola, pero eso también indica una situación. Están sacando un tema de hace 16 años porque no le han encontrado nada, absolutamente nada, hasta este momento, a Carlos Loret de Mola. Yo creo que eso reivindica el papel, el profesionalismo y la actuación de una persona que ha decidido confrontar, enfrentar al sistema, al actual sistema, y que da su verdad, da su información, su investigación, que no tiene cortapisas y que inclusive revela quiénes lo apoyan financieramente. En este sentido, yo creo que vale la pena reivindicar la figura de Carlos, como también vale la pena reivindicar la de otros. Nexo se defendió muy bien del acoso que le dio la función, que le dio la función pública. Ha habido otros compañeros que han sabido defenderse y lo han hecho con pleno derecho. Hasta este momento no vemos hasta ahorita una persona imputada por un delito legal, solamente porque lo difama. Y luego la respuesta desde el poder tratando de aniquilar. Ese es el asunto, el poder para acabar contra los políticos. Yo creo que es en esa parte en la que debemos centrarnos. Stephanie, ¿se han utilizado, sientes tú, estos enfrentamientos con los medios de comunicación como un distractor para marcar una agenda distinta de la dinámica diaria en este país? Yo creo que sí, Eduardo, porque en este gobierno se ha institucionalizado la manera de echarle la culpa a alguien más.
ya sea a la realidad, al pasado o a un enemigo. Y esto lo vemos mucho, como en esto se parece mucho a lo que hacía Donald Trump, creaba enemigos para unir al pueblo alrededor de él, y vemos que aquí es prácticamente lo mismo. Y aquí no solamente se ataca a los medios, sino que no se combate lo que se dice en los medios con hechos. Si realmente el presidente está en desacuerdo con la verdad o tiene otros datos, que los muestre. Hasta ahora solamente hemos visto una confrontación discursiva, y eso me recuerda a lo que se dice en política, que en política muy pocas veces te vas a acordar de si algo pasó o no, pero sí te vas a acordar de cómo algo te hizo sentir. Y eso es lo que hace el presidente todas las mañanas, conectar con esa capital emocional, que es lo que mantiene su proyecto andando. Nos vamos a tener que ir, les pido 30 segundos para que podamos concluir. Con esto una pregunta muy sencilla. Sí, Paco, dime. Sí, bueno, yo nada más quería un poco precisar que más que desviar la atención, lo que el presidente pretende es desacreditar a sus críticos para así desacreditar la información sobre temas que no andan bien en su gobierno. Ese sería nada más la puntualización a lo que dijo Estefan. Rápidamente yo les pregunto, con lo que quiero cerrar. El futuro, ya sé que somos periodistas, no somos ni brujos, ni magos, ni nada por el estilo, pero el futuro nos lleva hasta, siguiendo los acontecimientos que estamos realizando, Pepe, a que se va a lograr mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para el 6 de julio. ¿Tú con qué te quedas de esto? ¿Sí o no? ¿Cómo ves? No, la mayoría simple sí, la calificada tal vez no. Y voy a divagar un poquito. Quizá el asunto en torno a lo que decía Paco, yo no quisiera en esta futura, la segunda parte del sexenio, que se desacreditara a la oposición, sino que el gobierno se acreditara con hechos. Eso es lo que yo desearía, por el bien del país. Gracias. José Ureña, columnista del periódico 24 Horas, con su teléfono rojo. Gracias, muchas gracias, Pepe. Stephanie Enaro, déjame te pregunto también lo mismo. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Yo concuerdo con Pepe, no se va a quedar con la mayoría calificada, tal vez sí, con la mayoría simple. Ya se está preparando para ello, porque en los últimos días el presidente ha dicho que no le preocupa tanto, que tiene derecho de veto y que no se va a dejar vencer. Aparte de todo, hay gente muy enojada por la ausencia de resultados que ha tenido esta administración, y más allá que desacreditar a los medios o dividir a la población entre sus amigos y sus enemigos, yo te diría que su mayor contrapeso es la realidad, y que esperemos que esa sea la que pese este 6 de junio. Gracias, Stephanie Enaro, columnista del periódico El Economista. Paco, nos vamos rapidísimo desde el Arsenal. ¿Va a mantener la mayoría, tú crees, Morena? Pues mira, yo no quiero confundir mis deseos con la realidad, pero no descarto una sorpresa que le arrebaten la mayoría de la Cámara al presidente de la República. El hecho que acaba de evocar Stephanie, la palabra del presidente, de que no se olviden de que él tiene derecho de veto si le pretenden arrebatar el manejo del presupuesto, te está traduciendo una posibilidad que le está vislumbrando de que efectivamente le arrebaten el manejo del presupuesto vía una mayoría de la oposición en las urnas. Gracias, Paco Garfias, autor de la columna Arsenal en Excelsior y en el portal. Les agradezco a ustedes que nos hayan permitido conocer un poco más de su quehacer periodístico, sus opiniones y su análisis, pero sobre todo a usted que nos haya permitido estar de nueva cuenta en su casa. Gracias, hasta aquí. Esto es A Fondo.